Muy buenas tardes a todas las personas que en este momento se conectan a este Facebook Live que hemos denominado el empleo en Cartagena y Bolívar y su impacto en la reactivación económica. Este Facebook Live es posible gracias a la alianza entre el Universal y el Centro de Pensamiento de Cartagena y Bolívar. Nuestro cordial saludo a todas las directivas del periódico El Universal y a la junta directiva también del Centro de Pensamiento de Cartagena y Bolívar. Y nuestro invitado especial para hablar, por supuesto, del empleo en Cartagena y Bolívar es el doctor Juan Daniel Oviedo Arango, quien es el director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, quien es economista de la Universidad del Rosario y también cuenta con un doctorado en economía, también una maestría en economía matemática y econometría de la Universidad de Toulouse en Francia. Se ha desempeñado como profesor y director de planeación y efectividad institucional de la Universidad del Rosario, así como director de la Escuela Doctoral de Economía, y ha sido asesor externo de la Superintendencia de Industria y Transporte, de la Autoridad Nacional de Televisión, de la Superintendencia de Subsidio Familiar y del Ministerio de las TIC. Bienvenido, doctor Juan Daniel Oviedo. Paola, muy buenas tardes y un saludo muy especial a todos los participantes de este evento que trata un tema muy importante para todos los habitantes de la ciudad de Cartagena y el departamento de Bolívar, y es qué está pasando con el mercado laboral en la región y cuáles son las oportunidades de reactivación que estamos viendo, no solo desde Cartagena, sino en todo el contexto nacional. Muy bien, muchas gracias, doctor Oviedo. Pues vamos a conversar, efectivamente, como usted lo ha señalado, en estos 30 minutos y tendremos posteriormente 10 minutos, que será también, tendremos unas preguntas del público y se las estaremos transmitiendo a usted, ¿de acuerdo? Perfecto. Muy bien, doctor. Entonces iniciamos este diálogo para conocer cuál es la radiografía del impacto de la pandemia COVID-19 en el empleo en Cartagena y Bolívar y cuál es ese peso que ha tenido pues, frente con respecto al país, y también cómo considera usted que ha sido la calidad del empleo que se ha generado en nuestra ciudad. Bueno, Paula, en primer lugar, vamos a tomar como referente del impacto de la pandemia del COVID-19 el periodo comprendido entre marzo, abril, mayo y junio, es decir, 4 meses en los que nosotros podemos ver rápidamente los efectos que ha tenido la pandemia del COVID-19 sobre el mercado laboral. Ahí, especialmente, en esos 4 meses, la tasa de desempleo del país en promedio durante los periodos de la pandemia pasó de 10.3% para ese periodo marzo, abril, mayo y junio en 2019 a un 18.3%. Específicamente cuando nos concentramos en Cartagena, esa tasa de desempleo, que en el total nacional subió 8 puntos, a Cartagena el incremento del desempleo durante los 4 meses de la pandemia fue mucho más fuerte que en el total nacional, porque la tasa de desempleo promedio pasó para esos 4 meses del 7.5% para dichos meses en 2019 al 16.8%. Y cuando nos concentramos también desde la perspectiva que ha sido un dato que hemos preparado con mucho cuidado para ustedes, desde la perspectiva del mercado laboral, no solo para Cartagena, sino para todo el departamento de Bolívar, nosotros vemos que ese periodo de la pandemia nos llevó a que la tasa de desempleo, que el año pasado, en esos 4 meses, estaba apenas en un 5%, específicamente en un 5.1% para todo el departamento de Bolívar, que tiene un enclave agroindustrial muy importante que lleva a que la tasa de desempleo sea tan baja. En los 4 meses de la pandemia, marzo, abril, mayo y junio de 2020, esa tasa de desempleo se duplicó y llegó a un 10.1%. Entonces, las perspectivas laborales de Cartagena pues son unas perspectivas
mucho más negativas que las del promedio nacional, no tanto en sus niveles, sino en la velocidad en la que se incrementó el desempleo en la ciudad de Cartagena. Y ahí específicamente cuando nosotros queremos ver qué está pasando con la población ocupada de Cartagena, lo que estamos viendo es para esos 4 meses, llamémoslos, lo que sabemos de la pandemia hasta el momento, la población ocupada, que en esos mismos 4 meses del año anterior promediaba casi 424.000 habitantes de la ciudad de Cartagena, apenas estamos viendo 341.000 personas ocupadas en la ciudad de Cartagena en esos 4 meses en el año 2020. Las reducciones más importantes se han dado en aquello en lo que Cartagena es fuerte, en las actividades manufactureras, en las actividades de salud y educación, en las actividades de entretenimiento y en las actividades de comercio y reparación de vehículos fundamentalmente. Muy bien, doctor. Siguiendo precisamente que ya pues vamos a ver posteriormente también cómo ha sido pues ese impacto, nos gustaría saber qué sectores de la economía se han recuperado y cuál han tenido pues una mayor dinámica durante este periodo de transición de la pandemia. Bueno, ahí específicamente cuando nosotros vamos a la desagregación geográfica de los avances en materia de desempeño económico en el país, nosotros vemos que las actividades manufactureras en el departamento de Bolívar tuvieron específicamente en el mes de junio una contracción que es mucho más importante que la contracción que vio toda la industria durante el mes de junio, que fue un mes de buenas noticias. Ahí específicamente lo que nosotros estamos viendo de forma particular es que el departamento de Bolívar tiene una participación muy importante en las actividades de refinación de petróleo y en las actividades de mezcla de combustibles, que todavía siguen siendo las actividades manufactureras que no han podido alzar cabeza, pues en la medida en que la demanda interna de estos productos refinados de petróleo está asociado fundamentalmente al transporte aéreo, al transporte intermunicipal y al transporte intraurbano, llamémoslo así, que todavía se encuentra restringido por las medidas de confinamiento que siguen vigentes en varias ciudades del país. Ahí, cuando nosotros queremos ver los perfiles de reactivación que específicamente se están viendo en Cartagena, vemos que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las actividades de información y comunicaciones, que si bien tienen un bajo nivel de personal ocupado, se ha permanecido relativamente estable, y también las actividades de construcción se han reactivado rápidamente en la ciudad de Cartagena, como lo mostró el resultado del censo de edificaciones que publicamos el pasado jueves. Bueno, muy bien. Siguiendo, digamos, de pronto esas proyecciones que usted nos está planteando, también queríamos ver los grupos, cómo ha sido el comportamiento con respecto al empleo, haciendo referencia a los grupos estratégicos. En el caso de los jóvenes también, doctor Oviedo, ¿cómo es y cómo es cómo ha sido por nivel poblacional o grupos estratégicos, llamémoslo así, el comportamiento? Me parece un excelente, me parece un excelente punto a tratar, porque uno de los temas que más preocupa sobre los efectos del mercado laboral y de la pandemia del COVID-19 son mujeres, jóvenes e informales. Es como los 3 elementos fundamentales que debemos tener en cuenta en nuestra cabeza, porque afecta a mujeres por el tema del confinamiento, afecta a jóvenes por su vulnerabilidad o su baja experiencia, y afecta a los informales porque sabemos que un poco menos de la mitad de la economía urbana del país se encuentra bajo esta situación de informalidad. Y ahí específicamente quisiera recordarles que para el promedio de la pandemia, es decir, para el periodo marzo, abril, mayo y junio,
en Cartagena estamos viendo una tasa de desempleo del 16.8% total. Pero cuando queremos expresar la tasa de desempleo en ese periodo de 4 meses, solo para los jóvenes, es decir, para la población de 14 a 28 años, esa tasa de desempleo es del 30.3%, que está mostrando un incremento de 14 puntos porcentuales, muy por debajo del incremento que vio el total nacional de apenas 10 puntos porcentuales. Entonces, en la medida en que Cartagena tiene una proporción muy importante de su empleo en actividades de transporte y almacenamiento, en actividades manufactureras y en actividades de comercio, el perfil ocupacional de esas actividades es mayormente joven y por consiguiente esta afectación tan importante que está encontrando Cartagena en materia de incremento del desempleo juvenil, que ya para el periodo de la pandemia en promedio superó la barrera del 30%. Asimismo, esta reducción de la población ocupada que nosotros estamos viendo en Cartagena, que es una reducción de 83.000 personas, que corresponden a casi una contracción del 20% de la población ocupada, hay que reconocer que esas 83.000 personas menos que tenemos en ocupación, 49.000 corresponden a empleos particulares y apenas 16.000 corresponden a trabajadores por cuenta propia. ¿Eso qué significa? Significa que en Cartagena no ha sido tan fuerte el efecto sobre la informalidad, sino que ha sido fundamentalmente sobre las relaciones laborales formales que se dan en construcción, en manufactura y en transporte y almacenamiento. Bueno, continuamos, ya pasamos como de esa revisión o mirada, doctor, de los grupos poblacionales, por así decirlo, o estratégicos. Ahora vamos a mirar un poco también todo un tema de proyección, y es decir, ¿cuál considera usted será la proyección o el ritmo de los sectores económicos para una próxima recuperación? Bueno, particularmente ahí nosotros tenemos que ser cautos porque el DANE no hace proyecciones, pero nos hemos puesto a la tarea de estar lo más cerca posible a lo que está pasando en el presente. Y ahí hay una muy buena noticia. Recordemos que la contracción de la actividad manufacturera del país en el mes de junio, en el total nacional, fue del menos 9.9%. ¿Sí? Esa contracción del mes de junio del menos 9.9% de toda la industria, pues como te lo planteaba anteriormente, afectó más que proporcionalmente al departamento de Bolívar, porque Bolívar, gracias a Reficar, es muy importante en las actividades de refinamiento, mezcla de combustibles, todas las actividades de producción de derivados de petróleo, pero lo que nosotros estamos viendo, la buena noticia que pudimos presentar el jueves y el viernes pasado, es que esa misma contracción, cuando la veamos en julio, va a estar en niveles cercanos al menos 3.1%. Es decir, que la contracción de la actividad manufacturera en todo el país va a ser 3 veces más pequeña, ¿sí?, que la contracción que estábamos viendo en el mes de mayo, en el mes de junio, comparando julio del 2020 contra julio del 2019. Eso significa que la medida que Cartagena y que Bolívar tienen una sensibilidad mucho más importante frente al empleo manufacturero, pues rápidamente se pueda empezar a ver una reactivación de la actividad económica y el empleo en las ciudad de Cartagena, en la medida en que pues, todos estamos esperando que agosto sea el mes de consolidación de las reactivaciones económicas y ya podamos empezar a ver en septiembre si el comportamiento epidemiológico del COVID-19, pues un retorno a esa nueva normalidad del mundo social, del mundo económico y del mundo productivo del país.
Sí, doctor, de acuerdo a su experiencia, y lo hablábamos en la primera pregunta con respecto a la calidad de la mano de obra, ¿cómo considera usted desde su experiencia esa calidad de mano de obra aquí en Cartagena y Bolívar? Bueno, cuando nosotros queremos ver ese elemento, pues hay una posibilidad muy importante Sí, de evaluar qué está pasando con la composición, por ejemplo, de la posición ocupacional en materia de si están en una relación cercana a la formalidad o en una relación cercana a la informalidad. Y sí, como lo mencionábamos anteriormente, en el caso de Cartagena, cuando nosotros queremos ver estas 341.000 personas que tienen la fortuna de todavía hacer parte de la población ocupada del país, tenemos una vulnerabilidad o una participación mayoritaria de Cartagena en la posición ocupacional de trabajador por cuenta propia. De esos 341.000 ocupados, tenemos 173.000 trabajadores por cuenta propia y tenemos a casi 8.000 personas en situación de empleo doméstico, es decir, personas que trabajan en el empleo doméstico, y 4.000 trabajadores sin remuneración, por lo que cuando nosotros sumamos, tenemos 183.000 personas ocupadas en una posición, llamémosla, mucho más vulnerable que las personas que están en una condición de empleo particular de 341.000. Eso significa que casi 2/3 de la población ocupada en Cartagena se encuentran en una situación de empleo relativamente vulnerable. sí. Hay aspectos, doctor, también hemos visto, no sé, y lo compartimos con ustedes, que están asociados también al pago y a la formalidad, por supuesto, al pago de la seguridad social, sí, los parafiscales, aspectos que de pronto pudieran también influir en esa mano de obra y en esa calidad de esa mano de obra, ¿no? Sí, exactamente. Y precisamente cuando nosotros estamos hablando de la posición ocupacional de trabajador por cuenta propia o de empleo doméstico o de trabajador sin remuneración, pues la posibilidad de que el pago o el devengo de esas actividades venga con afiliación a seguridad social y con afiliación a pensión es mucho más compleja. Por eso es que Cartagena responde más que proporcionalmente en la contracción de su población ocupada y en el incremento de la población desempleada joven que el resto del país, precisamente por las condiciones, llamémoslo, de fragilidad o de vulnerabilidad de las relaciones laborales que se dan en la ciudad. Sí, ahí es importante pensar, de hecho, de pronto en una reforma laboral también, ¿cierto? Y aspectos como eso que nos dan luces precisamente a propósito de estas estadísticas. Doctor, ustedes presentaron recientemente todo un informe acerca del costo de vida. ¿Cuál es la relación de esta con el empleo desde esa perspectiva del DANE? ¿Y el costo de vida? Sí, señor. Bueno, cuando nosotros queremos ver la información en materia de costo de vida, pues nosotros le presentamos al país que la variación en el mes de julio específicamente fue del 0% en su variación mensual y vemos cómo Cartagena es una de las ciudades que tiene la fortuna desde la perspectiva de los incrementos del costo de vida, de ver una reducción entre julio y junio del índice de precios al consumidor del menos 0,26%. En donde cuando queremos explicar qué está pasando en la ciudad de Cartagena, pues tenemos que hay una contribución muy importante, mucho más que proporcional en el comportamiento de la inflación, a pesar de haber sido negativa, de los artículos para higiene corporal, por ejemplo, el consumo de jabones o de alcoholes antisépticos y de gel antibacterial está explicando un incremento de precios, ese rubro particular, 5 veces más importante que el que se vio en el promedio nacional y también como fue común de toda la región Caribe
el precio del plátano pues tuvo un incremento significativo que afectó ese comportamiento de inflación. Sin embargo, la reducción de tarifas en materia de servicios públicos como el gas, la contracción de las tarifas de arrendamiento y la contracción de los precios de las frutas frescas, de la cebolla y de las hortalizas, jalonaron muy hacia el área negativa el comportamiento de la inflación y por eso estamos teniendo un crecimiento del menos 0,26% del costo de vida, llamémoslo así, para Cartagena frente al 0% del total nacional. Sin embargo, a pesar de que es una buena noticia en el muy corto plazo no ver un incremento de los precios, hay que recordar que no quisiéramos ver este incremento o esa variación, perdón, negativa de los precios constantemente, porque podría estar dando una señal de que los hogares están perdiendo su capacidad de compra y por consiguiente están demandando menos bienes y servicios, muy seguramente como consecuencia o como secuela, llamémoslo así, de una pérdida de una relación laboral o de una situación de desempleo. Por eso es que el DANE está muy comprometido en hacer estas mediciones continuas y poderlas desagregar de la mejor forma posible para que el país pueda tener un seguimiento muy preciso de cómo es la senda de reactivación o de profundización de los problemas de ingreso que están enfrentando los hogares en este momento en el país. Correcto. Bueno, ya que no va a haber inflación, pues podríamos Mm. pensar que es por la insuficiencia de la demanda, ¿cierto? ¿Cómo podríamos en estas condiciones aprovechar esta coyuntura de baja inflación, doctor? Bueno, hay particularmente desde hace ya mes y medio que presentamos nosotros nuestro primer resultado del pulso empresarial. Una de las señales más importantes que nos estaba dando el pulso empresarial era que el 75% de los empresarios estaba considerando que la principal afectación de su negocio estaba asociada con una reducción drástica o significativa de la demanda. Entonces, la gran, la gran llave que va a permitir la reactivación de la economía es poder reactivar la demanda. Pero esa es una de las políticas públicas más complejas que sabiamente pues, mis compañeros de gobierno están manejando. ¿Por qué? Porque también tenemos unas restricciones fiscales y unos límites presupuestales para poder seguir inyectando dinero a la economía de forma que podamos estimular la demanda. Entonces, en ese escenario en el que la clave de la reactivación está en la mejora o en la expansión de la demanda de los hogares del país, pues es fundamental que insistamos hoy en día en la cultura del autocuidado y en la cultura del cumplimiento de esas reglas de salud básicas, de tapabocas, 2 metros de distancia y lavado de manos, porque si no logramos masificar el uso de estos protocolos básicos de seguridad, pues no vamos a poder reactivar la economía a la velocidad que necesitamos para generar más ingresos para los hogares y que esos mayores ingresos vuelvan y permitan que los hogares demanden bienes y servicios en la economía. Muy bien, doctor. Tenemos una pregunta del público y por supuesto hacemos pues extensiva la invitación a que cualquier pregunta en este Facebook Live la puedan hacer y aquí se la extendemos a usted. Nos pregunta Hermes Figueroa, doctor, para precisar, entre marzo y junio de este año, ¿cuánto empleo destruyó la pandemia en Cartagena? Perfecto. Entonces, para la mejor forma de responder esa pregunta es comparar cuál fue el promedio de población ocupada en esos meses, marzo, abril, mayo y junio de 2020, contra lo que teníamos en un marzo a junio del 2019, donde había Semana Santa, donde había Festival de Cine, que tocó cortarlo a mitad de camino en el caso de Cartagena, donde había una cantidad de eventos corporativos en abril y en mayo y en junio. Lo que estamos viendo es que la contracción de la población ocupada en Cartagena
en ese periodo fue exactamente de 83.000 personas que ya no se encuentran en situación de ocupación. ¿Eso qué significa? Que en esos 4 meses de 2019, donde sí hubo festival de cine, vacaciones de Semana Santa y eventos corporativos, Cartagena tenía a 424.000 personas ocupadas, y ahora en estos 4 meses en donde tuvimos pandemia, solo tuvimos a 341.000 personas ocupadas en la ciudad de Cartagena. Perfecto, esperemos un momento. presentes les hacemos llamado de que vamos a estar volviendo en unos minutos. Tuvimos un pequeño problema de conexión, pero no demoramos en volver. Igual agradecemos la presencia y sobre todo la paciencia.
Una feliz tarde, doctor Juan Daniel. Gracias por esta dedicación. Bueno, y seguimos que conversando. estén muy bien. Hasta luego y siempre atentos, Paola, a aceptar nuevamente otra invitación. Por supuesto, quedarán aquí en este Facebook Live y la estaremos contestando y estaremos haciendo extensiva al doctor Juan Daniel Oviedo Arango, director del DANE. Muchísimas gracias a todos. Damos por finalizado este encuentro para luego vernos en nuestros próximos Facebook Live que construimos para generar muchos más espacios de ciudad. Muchas gracias. Feliz tarde.